Bueno, mis amigos, en esta ocasión me toca cambiarle el termostato, a veces mal llamado automático, para el control de arranque y parada del motor de una heladera o nevera, como le llaman en otros países. Eh, Les voy a explicar un poquito cómo trabaja este elemento. ¿eh? El termostato es un dispositivo electromecánico. ¿Por qué electromecánico? Porque consta de partes mecánicas y partes eléctricas. Estos dos bornes que ustedes ven acá de cobre es donde se conectan las fichas, y estos dos bornes es como si fuera una llave, la cual enciende y apaga una lamparita. En este caso, en vez de encender y apagar una lamparita, va a mandar a encender, a poner en marcha o a parar el compresor. Los termostatos son reguladores de temperatura. Hay termostatos que trabajan por temperaturas positivas o para controlar calor, y hay termostatos como este que trabajan para controlar el frío. Tienen tornillos de regulación, acá en el medio tienen uno y acá tienen otro oculto, el cual de eso no le voy a explicar porque no hay que tocarlos, viene de fábrica regulado, y si usted lo toca y no conoce cómo trabajan estos diferenciales, para adelantar el arranque o atrasar la parada, se van a complicar muchísimo. El termostato consta también de un capilar. Este tubito que ustedes ven acá es el capilar. Viene por un largo y los termostatos trabajan dentro de un rango de temperatura. Esto es para una heladera familiar de una puerta. Cuando hablamos de heladera, no hablamos de temperaturas en el interior de congelación. ¿Por qué? Porque si usted pondría un líquido, o cualquier cosa que sea materia, abajo de los 0 grados se congelaría. Entonces el termostato va a trabajar en un rango de entre 0 y 6 grados más o menos, este tipo de termostato. Si usted lo googlea o busca la nomenclatura, la patente, le va a decir los rangos de temperatura que trabaja. Acá tenemos un vástago donde después entra la perilla, en invierno se pone a mínimo y en verano se pone a medio o un poquito más. Este tubo capilar adentro viene cargado. Creo que los muy viejos en alguna oportunidad, no. Eh, Siempre vinieron cargados con refrigerante. Entonces el refrigerante se contrae y adentro tenemos una pastilla, que acciona o desacciona los contactos, abre y cierra. A ver si en este pequeño dibujito que yo hice acá, usted imagínese que esto es el gabinete de una heladera, que en la parte de arriba tenemos el congelador, que se llama evaporador, por donde entra el gas refrigerante, y hace la evaporación, el cambio de estado. Por eso se llama evaporador. El gas viene a baja presión por el filtro deshidratador, que cumple las dos funciones, ya que está se lo explico. El filtro, una de las funciones principales es deshidratar el sistema, sacarle la poca humedad que haya entrado con el aire cuando se intervino el equipo, se hizo alguna soldadura o algo. Y también como elemento de expansión, porque acá la presión se reduce, que viene ya reducida por el condensador. Este es el condensador, el radiador ese negro que usted tiene en la parte de atrás de la heladera, en algunas viene interna. Bueno, no nos vamos a poner a explicar mucho los sistemas porque hay muchísimos sistemas y muchísimos tipos de heladera, no-frost, neo-frost, convencionales, cíclicas. Bueno, entonces esto cumple dos funciones principales que usted tiene que saber. La de deshidratar el sistema. ¿Por qué deshidratar el sistema? Porque si hacemos una suposición, una intervención y le tenemos que soldar acá en los puertos de comunicación, este es el puerto de alta, por eso lo dibujé arriba, el puerto de baja presión lo dibujé abajo, y esta sería la válvula de servicio de proceso, ¿no es cierto? El ciclo de refrigeración, el gas sale comprimido a alta presión por el condensador, va perdiendo temperatura, por ende es proporcional la temperatura y la presión, va perdiendo presión, pasa por el filtro, hace la expansión y entra en forma de lluvia al evaporador, y en forma de líquido
acá se empieza a recalentar el gas en forma de líquido, tiene la propiedad física de robar la temperatura del interior, no es que enfría, igual que los aire acondicionados, la gente cree que le tira frío, no. Está en ese cambio de estado que el gas produce en los evaporadores, se roba por convención, se llama parte del calor del recinto, lo mismo pasa en la heladera. Entonces se lo lleva y después lo expulsa por el condensador. Estos son condensadores que se refrigeran por estáticos, por el aire del ambiente, ¿se comprende? En un freezer, para que usted entienda, se refrigera, o en una heladera comercial, por un ventilador, que lo ayuda a despedir el calor que sacó de adentro más rápido. Entonces el ciclo de refrigeración se repite indefinidas veces, Sale por acá el gas, pasa por el condensador, pasa por el filtro, hace de elemento de expansión, de ahí sale por el capilar, que tiene un rango regulado, para que deje pasar mayor o menor cantidad de refrigerante, pero en forma física, porque el capilar ya viene con un orificio y con un largo de fábrica. Entonces, luego retorna al compresor. ¿Se comprende? Bueno, el compresor, ¿cómo arranca y para? Acá está lo que les voy a explicar, porque la gente a veces, como la heladera no le enfría, dicen: cambio el termostato, porque la heladera no enfría, y saben que esto es lo que hace que la heladera corte y pare. Entonces no es que dicen la heladera no enfría, dicen la heladera no corta. La heladera no corta, ¿por qué? Para cambiar esto tenemos que saber principalmente que la heladera está enfriando, ¿se comprende? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, tocamos el congelador. Si el congelador está todo completo nevado, es porque frío hay, ¿se comprende? O ponemos un termómetro, medimos la presión, también nos podemos dar cuenta por la temperatura de los caños del condensador, por el amperaje del compresor, los técnicos más experimentados. Entonces, si estas condiciones se dan, si la heladera tiene los burletes buenos y no pierde frío, si el congelador está todo nevado y no corta, entonces sí podemos echarle la culpa a esto. ¿A esto cómo lo medimos? Eléctricamente acá hay una llave. Yo, si le pongo el multímetro acá y esto está abierto, acá me tiene que dar continuidad. Esto, si yo le doy para atrás en sentido antihorario, abre la llave y se va a escuchar el famoso tic. Si hace tic, funciona, dicen los técnicos, Bueno, eso no quiere decir que funcione. Puede funcionar eléctricamente y yo le hago la prueba, le corto la punta del capilar, se le va el refrigerante que tiene adentro del capilar y esto no va a accionar nunca. Y usted va a hacer tac y va a sentir el tic y va a medir con el multímetro acá. Eléctricamente va a estar bien, pero mecánicamente va a estar mal. ¿Se comprende? Por eso a veces siempre les digo que la teoría es importantísima, porque si no se conoce la teoría y solamente conocemos la práctica, después no entendemos el porqué de que funcione o el porqué de que no funcione. ¿Se comprende con el ejemplo que le di? Bueno, entonces yo ahora voy a instalar este termostato. Espero que les haya aclarado cuándo se debe cambiar un termostato, por qué y cuándo no. El termostato yo acá les dibujé para que ustedes entiendan. Este es el toma corriente que está en la pared y este es el enchufe que trae el cordón de la heladera, 2 cables, ¿no es cierto? Ya sabemos que trae 3, uno es el que va a chasis y después va a tierra a través del toma corriente. Bueno, el termostato está la llave eléctrica, digamos, estos serían los 2 pins acá. Este sería el capilar, este cañito que sale acá sería el capilar que va adosado, fijado al evaporador, al congelador. Bueno, está sensando la temperatura. La heladera enfría, le manda la orden, este se abre, la heladera paró. ¿Qué hace? Corta la fase, el neutro, mejor dicho, viene el neutro por el termostato, se abre, deja de pasar neutro, no pasa por el térmico, esa T y ese redondel. Es en sentido figurado el térmico, que va al punto común del motor. El motor, el compresor o motocompresor tiene 3 pines. Uno que se llama común, el otro que se llama arranque y el otro que se llama trabajo. Las distintas posibilidades de arranque las da el fabricante. Podemos encontrar entre la bobina de arranque y de trabajo 2 sistemas, amperométrico o voltimétrico. El sistema amperométrico cuenta de un relé que tiene una bobina, el cual mueve un vástago, un elemento a través del campo magnético. Cuando viene la corriente que entra a la bobina de trabajo y el compresor necesita corriente, se chupa ese vástago y mueve un contacto y puentea el arranque. Cuando el motor agarró velocidad y se embaló, cae ese contacto y queda sin tensión la bobina de arranque, pues si la bobina de arranque quedaría enganchada, se quema. Entonces el motor queda trabajando entre el punto común y el trabajo.
directamente conectado a 220. ¿Se comprende? En los sistemas amperométricos, en los sistemas voltimétricos tenemos el famoso relé tipo PTC, que es un transductor, una resistencia, que cuando el motor necesita arrancar, esa resistencia baja y pasa mucha corriente para que arranque, y cuando el motor se embaló y bajó la corriente, esa resistencia varía, se amplía, crece en ohms, digamos, y pasa poca corriente y queda la bobina de arranque con muy poquito consumo para que no se queme. En algunos motores se necesita de un torque alto en el arranque, que quiere decir que el motor necesita de una fuerza alta en el arranque, entonces se acopla un capacitor de arranque. Y en motores que consumen grandes cantidades de amperaje, se le acopla también un capacitor de trabajo para mejorar el conocido factor de potencia o coseno de Phi, que hoy la empresa provincial de la energía obliga a los talleres, a las industrias y también al usuario de residencias, al usuario de casas familiares, a través de los contadores de energía inteligentes que tenemos, los digitales, a ellos les marca el factor de potencia, que es la pérdida de corriente que existe en su domicilio, y si es alta se la cobran. Eso se mejora a través de bancos de capacitores, pero nos vamos a ir del tema y no es lo que le quiero decir. Lo que quiero que entiendan es por qué hay que cambiar esto o no hay que cambiar esto, porque usted a veces gasta dinero al reverendo cohete, como quien dice, cambiando el termostato, y la heladera no es que no enfría o no corta por el termostato. No corta por el termostato, sí, puede ser, pero que no enfría, no, nunca. ¿Sabe por qué? Porque esto, en el caso de que se rompa y quede abierta la llave eléctricamente, la heladera no va a arrancar nunca. Si la heladera arranca y esto no corta, usted frío va a tener siempre. ¿Por qué? Porque al no parar se está generando cada vez más frío. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces, cerciórese de que haya buen frío para cambiar esto. Porque si la heladera se rompió un caño, se le fue el gas, no enfría o no arranca, no es problema. ¿Me entiende? Del termostato. Que no arranque, sí, puede ser problema porque queda abierta la llave. Pero si la heladera no tiene frío, lo que quiero decir, y no sensa el tubo capilar la temperatura para que esté dentro del rango que necesita el termostato para moverse, para operar, el termostato no se va a dar cuenta, ¿me entiende? Si usted tiene una temperatura de 40 grados en el interior de una heladera, el termostato no va a mandar a parar el motor porque está detectando que necesita frío, lo va a dejar en marcha. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces hay cosas básicas para testear, para entender. Lo que quiero es que sepan cómo funciona el termostato. Y le voy a decir algo, esto es termostato electromecánico. Usted tiene que regularlo una vez al mínimo en invierno y una vez a medio o 3/4 en verano. ¿Se comprenden? Hay otros de estos que vienen acá con un pin que sale para afuera, finito, con un vástago, con un eje que se aprieta. Eso, ¿saben para qué es? Para que la heladera descongele. Le llaman automático, semiautomático. Yo diría más semiautomático que automático el descongelamiento, porque automático es algo que hace el proceso solo, autocontrolado por algún sistema, pero solo, no tiene que ir el usuario a hacerlo. Entonces ese botoncito que usted tiene acá lo aprieta cuando usted ve que tiene mucho hielo en la heladera, porque recuerde que siempre le digo que el hielo es una aislación. Cuanto mayor hielo, menos frío tenemos, porque cuando el gas hace los cambios de estado, roba muchísimo menos calor. Entonces la heladera va a tardar muchísimo más en enfriar. Cuanto menor hielo, mayor frío y mayor rendimiento. ¿Se comprende? Por eso están las heladeras no-frost, libre de hielo, y las heladeras neo-frost. Las no-frost, siempre les digo que la diferencia entre la neo-frost y la no-frost es que la no-frost produce un frío seco y un frío húmedo. Entonces mejoraron, hicieron la no-frost, que produce frío húmedo en la parte del refrigerador para no quitarle las propiedades a los comestibles, digamos. ¿Se entiende? Así que bueno,
Voy a proceder a colocarlo y después les voy a mostrar instalado en la heladerita. Es una heladerita chiquita, esta es una Bieker. Yo ya saqué el otro termostato, como ustedes pueden ver, acá tengo la caja, acá están los dos cables, que uno viene prácticamente en paralelo con la lamparita y acá viene el otro que va, el negro mayormente va al común del compresor para que arranque, y el cable verde y amarillo, por norma IRAN eléctrica, es el cable de la descarga a tierra, el tercer cable. Esto es muy importante, siempre usted tiene que tener el circuito de su casa automatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de tener un disyuntor diferencial, y se lo voy a explicar porque no se lo explican y la gente no sabe, pero la gente no es burra. Se puede ser ignorante porque uno desconoce algo, pero no burro, ¿me entiende? Si usted a la gente la educa, le enseña, la gente aprende. Le voy a explicar algo. El disyuntor diferencial o cortacorriente está en la casa solamente para proteger la vida del usuario. En caso de que usted toque el polo vivo y le dé corriente, o haya una fuga de corriente, el cortacorriente va a actuar, va a saltar y le va a proteger la vida porque el cortacorriente actúa por diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia de potencial, para que usted la entienda, es así. Supóngase que tenemos dos líneas nosotros en el domicilio. Una es el neutro y la otra es la fase. O como quien dice, el cable sin corriente, mal dicho, y el cable vivo. Bueno, el cable vivo, usted tiene una carga, vamos a llamarle carga a la heladera, al televisor, la estufa, ahora en invierno, la computadora, el celular, que van a consumir una suposición 10 amperios, 10 amperes. Por el cable vivo. Por el cable neutro tienen que volver 10 amperios. Si usted mide, tengo 10 amperios en el vivo y 8 o 9 en el neutro, tenemos una fuga de corriente. Se están perdiendo 1 o 2 amperios, ese diferencial, ¿se comprende? Como el cortacorriente es de 0.03 amperes, quiere decir de que es de 0.03. ¿Qué quiere decir? Que es de 30 miliamperios de diferencial. ¿Se comprende? 30 miliamperios de diferencial. O sea que si hay una corriente superior entre el vivo y el neutro en diferencia de 0,3, el cortacorriente ¡pac!, va a actuar, se va a caer. ¿Se comprende? Entonces está detectando que hay una fuga de corriente, que para eso fue diseñado, y no sabe si es que se la agarró una persona porque se puso en corto el motor de la heladera o tocó un cable. Entonces deja la instalación sin energía eléctrica hasta que vaya a ser repuesto por una teclita o por un botón que tiene. ¿Se comprende? El cortacorriente salva la vida y actúa por diferencia de corriente. Ahora, ¿qué sucede si va una criatura y hace un puente entre el neutro y el vivo? Que eso es lo que quiero enseñarles, que no se lo van a decir, y hay muchos que no lo saben aún. El cortacorriente no va a actuar. ¿Por qué? Porque al hacer un puente entre el neutro y el vivo, con un cable o con un elemento metálico, el cortacorriente no sabe si usted conectó una plancha o una estufa, una resistencia, un calefón eléctrico de mucho consumo, y es una carga para él. ¿Qué es una carga? Es un consumo dentro del circuito. ¿Se comprende? Entonces el cortacorriente no va a actuar. Para eso, para cortocircuito, se instalan las llaves conocidas como térmicas, que la palabra se lo dice, actúa por térmico, por temperatura, o las termomagnéticas, mejor aún, y las llaves bipolares, que trabajan en los dos polos. Y también se colocan fusibles para... ¿Cuál es la función del fusible? Proteger los cables, de que no se prendan fuego por exceso de consumo. Si usted tiene un cable muy fino, pero tiene un adecuado valor de fusible en su instalación, ese cable no se va a quemar nunca ni se va a recalentar porque va a actuar el fusible. ¿Se comprende? Y los cables de una instalación valen mucho más caro que lo que vale reponer un fusible. Entonces las instalaciones hay que hacerlas como se deben y con el conocimiento que se debe. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Tenemos el cortacorriente que nos va a proteger la vida. La térmica o termomagnética que va a proteger de cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Un motor de heladera que se une
el común con el neutro, digamos el vivo con el neutro. En alguna parte del circuito se pelaron los cables, se unió el neutro con el vivo, se hizo un cortocircuito. ¿Quién va a actuar? La térmica por cortocircuito. No va a actuar el cortacorriente porque no hay diferencial de corriente. Por el vivo va a consumir diampere y por el neutro va a consumir diampere porque es un corto, es una carga, ¿se comprende? Entonces, ya tenemos cortacorriente, ya tenemos térmica, ya tenemos fusible. ¿Qué falta para automatizar el circuito? Lo que va a ir adosado y conectado y de la mano de este cable. Que la ingeniería para algo lo hace, para algo lo puso. Esto durante muchísimos años yo lo he visto que nadie lo usaba en la casa, nadie ponía el tercer cable para ahorrar. Ese es el cable que va a tierra y que lo va a salvar de darle un patadón primero a usted y después actuar el cortacorriente. ¿Por qué? Porque con esto, con una jabalina conectado a la tierra, automatizamos el circuito doméstico de un hogar. ¿Se comprende? Ponemos una jabalina y todo va a ir conectado a este cable, a través del tomacorriente, de la clavija, del enchufe. Ahora les voy a mostrar de la heladera y después del tomacorriente. Acá tenemos 3 pines. Esta es la tierra, tiene el símbolo, usted lo puede ver ahí. Acá tenemos, del lado izquierdo es la fase por norma IRAN y del lado derecho es el neutro. En el tomacorriente de la casa, a ver cómo le puedo mostrar, acá tenemos uno, ahí tenemos los 3 pines. ¿Se comprende? Bueno, entonces, usted pone la jabalina a tierra, se pone la jabalina a tierra y queda el circuito totalmente automatizado. Entonces, en caso de que haya una fuga de corriente antes que usted venga y toque el gabinete de la heladera y le pegue un patadón, el circuito a través de este cable va a detectar la fuga de corriente al chasis de la heladera, lo va a mandar a tierra y se va a caer el cortacorriente y va a dejar sin energía el electrodoméstico con problemas. ¿Se comprende? Bueno, ahora voy a instalar y después les voy a mostrar el termostato instalado y la heladera andando, cortando a tiempo y arrancando a tiempo. Ese termostato va adosado a esa chapita ahí que sensa la temperatura del evaporador. Este es un evaporador que se conoce como estampado, porque son 2 chapas estampadas de aluminio, el cual eso produce el frío para todo el recinto del interior de la heladera, y el termostato es el que sensa, como le expliqué, por el capilar, que adentro tiene refrigerante y el refrigerante se expande y hace mover una pastilla adentro, un bulbo que hace cerrar y abrir los contactos y mandar a parar o arrancar el compresor en tiempo y forma. Esta es otro tuto de Chelsea, electrónica ya está listo, de quien les habla, Cristian Isola, para mi canal de reparaciones de YouTube. Y si lo hago yo, acuérdese, y si lo hago yo, también lo puede hacer usted. Así que bueno, le dejo la mayor bendición en este día. Acuérdense, una de las cosas más importantes, todo camino al éxito está en Cristo Jesús y Dios está a una oración de distancia, ahí, cerquita, pegadito de nosotros. Solamente tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada al cielo, levantar los brazos, decirle: papá, acá estoy, haz conmigo tu voluntad, porque yo quiero hacer la tuya. Y Dios nos va a responder, mis hermanos. Le dejo la mayor bendición en Cristo Jesús. Suscríbete a mi canal, dame una manito, que Dios te súper bendiga. Hoy, mañana y siempre.